Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación a ver este video que tiene que ver con lo que son las fosas clandestinas, la desaparición y búsquedas de personas. Bueno, tengo el gusto de presentar a la maestra Ana Gabriela López Gómez. Ella es perito médico legista y tiene una maestría en investigación criminal y ciencias forenses. Maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Honrada que me haya invitado. Gracias. Ella es, bueno, obviamente docente de aquí también de CLEU Campus León y imparte varias materias, obviamente, relacionadas con esta parte de la criminalística como la antropología forense, medicina legal, precisamente la clase de antropología, entre algunas otras. Bien, pues bueno, entrando en materia, maestra, a mí me gustaría saber y también me gustaría que le explicara para iniciar esta entrevista a nuestra audiencia, en primera instancia, bueno, ¿a qué le podemos llamar fosa clandestina? ¿Qué es una fosa clandestina? Ok, las fosas clandestinas como tal son todos aquellos lugares donde se inhuman o se entierran los restos de una persona. Se le dice clandestina porque se hace de manera ilegal. No hay ningún registro de esta persona, no hay registro de esa inhumación como tal, no hay identificación incluso de esta persona, entonces por eso se le dice clandestina. Actualmente ya es reciente, hace unos meses se ha dicho la Ley General de Desaparición, y los colectivos han tratado de cambiar este nombre de fosas clandestinas por hallazgos de contexto, porque no solamente se refiere a lugares debajo de la tierra, sino también pueden ser fosas, cavernas, ríos o canales donde también estén alojados los cuerpos, y no necesariamente cuerpos completos, pueden ser nada más restos óseos, algunas partes de los cuerpos. Entonces, en general, hallazgos de contexto generalizan, ¿no?, todo este tipo de características, pero la forma más común o la más general y la que puede entender todo el mundo es fosas clandestinas, que se entiende que es un lugar donde enterraron restos o a una persona de manera ilegal. Bien, este fenómeno, maestra, de las fosas clandestinas, bueno, digo, es un fenómeno y es un fenómeno alarmante el día de hoy. ¿Desde qué momento se convirtió en algo alarmante? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, ha existido, o sea, fosas clandestinas han existido prácticamente todos los tiempos, sobre todo antes, porque hace mucho tiempo no se tenía el registro completo de la inhumación de una persona. Entonces era muy común encontrar en las haciendas o en las casas grandes que fallecían los familiares o fallecían las personas, y dentro de la misma casa se hacía, ¿no?, en el patio o en el jardín, no sé, se hacía el cementerio y ya, ¿no? Se puede considerar esto como una fosa clandestina, pero pues realmente no tenía ninguna connotación legal o penal. Ya en nuestro país empiezan a aparecer, y en general en toda Latinoamérica, porque no nada más fue en nuestro país, en Latinoamérica se empiezan a dar este tipo de desapariciones de personas, unas sobre todo en otros países también de Latinoamérica, de carácter político, personas que desaparecían, que se manifestaban, ese tipo de cosas, y empezaban a desaparecer. Entonces la gente, su familia empieza a buscarlos y se empiezan a dar cuenta que fueron enterrados, bueno, obviamente asesinados y enterrados de manera ilegal. Y en México se desató de una ola enorme, a raíz de la guerra contra el narcotráfico. Ya antes existían, pero no era la cantidad de cuerpos como existe ahora, y que realmente este, es, estamos rebasados. Con la guerra del narcotráfico empezó a haber estas muertes y estos homicidios y estas inhumaciones clandestinas entre personal no sé, de Sedena o sea, del ejército o del gobierno, con personas del crimen organizado, o entre las mismas grupos del crimen organizado que luchan por tener este territorio, ganar territorio. También se dio una explosión enorme de homicidios y de desaparición de personas, que después se fueron encontrando, y entonces se ha ido creciendo esto de las fosas clandestinas, porque las mismas familias son las que ayudan
a encontrar esos cuerpos. Bien, muy bien, pues continuamos entonces, gente que le apasiona este tema, ¿no? Que les gustan las ciencias forenses, que están interesados en nuestra licenciatura y en general en los temas forenses. Bien, maestra, entonces, bueno, yo tengo por aquí un dato que me encontré pues en uno de los grandes periódicos que circulan a nivel nacional, en donde citan que México tiene registrados 37,000 cadáveres sin identificar que yacen en servicios forenses o fosas clandestinas. En El Economista, bueno, El Economista fue el que dijo este dato. Entonces, esto lo dijo el gobierno federal, obviamente, ¿no? Pero lo cita El Economista. En este sentido, maestra, este es un dato de marzo del 2022. 37,000 cadáveres sin ser identificados. Este es un dato muy alarmante. ¿Qué sucede, maestra, entonces, con esta parte? Pues evidentemente tenemos un rezago muy importante en todas las fiscalías, de manera, en recursos humanos, o sea, en el área de personal humano, no hay suficientes peritos para hacer que se dediquen únicamente a trabajar con estos cadáveres que ya están exhumados, o sea, ya están en la fiscalía, o sea, realmente ya fueron encontrados, pero no han podido ser identificados porque no hay suficiente personal que se dedique únicamente a trabajar con estos cadáveres. Y en la otra también el recurso, ¿no? El recurso económico, a veces no hay el suficiente en todas las fiscalías, entonces se tiene que ir dando de manera paulatina y no hay, de hecho se está creando ya justamente este año la Cámara de Diputados estableció hacer el centro de identificación de personas desaparecidas y la idea es que todos estos restos que están en las diferentes fosas de los diferentes estados de todo el país puedan, si no se trasladan ahí, se pueda trasladar ese personal a cada fiscalía a trabajar directamente con esos cadáveres para poder ser localizados. Otra cosa que puede ser es que también estas personas no sean identificadas porque a lo mejor realmente no las están buscando. Entonces, eso también provoca un rezago en esta identificación. Nosotros tenemos ahorita el registro casi hasta mayo de este año, estaba de 100,000 desaparecidos, en el entendido de que pues todos los días que desaparece una persona y su familia hace una denuncia, pues se eleva, ¿no?, este número y después desciende cuando la persona afortunadamente aparece. Pero estamos más o menos en ese inter. Pero es muy probable que estas 30,000 personas que están en las fosas correspondan a parte de esos 100,000 desaparecidos. Entonces, mientras no haya una identificación completa de esos cadáveres, no se van a poder entregar, no va a poder disminuir esa cifra y no van a poder ser entregados esos cadáveres. Y la otra es que si realmente no los están buscando, o sea, si no hay una identificación, si no los están buscando, no podemos tener registro de esa persona y va a ser obviamente mucho más difícil su identificación. Ok, hablando del trabajo de campo, ya cuando están estos grupos o estas organizaciones buscando a alguna persona, y llámese en fosas clandestinas, ¿cómo es esta labor de campo? ¿Nos puede explicar brevemente cuál es ese protocolo? ¿Cómo es que identificamos una fosa clandestina? Ok, hay varias maneras. Generalmente se hace, igual la investigación va desde lo que se está haciendo en campo con la investigación hablada, o sea, con las personas que dicen, probablemente aquí yo he visto que entra gente o pueden llevar cuerpos, etcétera, ¿no? Lo que comenta la gente alrededor. O con las personas detenidas, también a la hora de hacer su declaración, ellos generalmente también dicen, ¿no?, que a dónde enterraban a esos cuerpos, a dónde los llevaban, y entonces es de esa manera, cualquiera de las dos, ya sea que por lo que dice la gente o por lo que declaran las personas que son detenidas, se van a buscar estos lugares y hay muchas formas, ¿no? Ahorita en México las fiscalías se apoyan mucho de los colectivos porque son los colectivos, es realmente las familias las que están buscando a sus familiares desaparecidos y entonces ellos están todos los días tratando de rastrear los lugares y son acompañados de personal del Ministerio Público, criminalistas, antropólogos, forenses, personal de Sedena o de la Guardia Nacional, cualquiera de los dos, y se hace el recorrido en estos espacios. Generalmente si son
pues, no sé, terrenos amplios, hay que ir, como se hace la investigación criminalística, en franjas, toda la gente se coloca y va recorriendo todo el espacio así, paso por paso, o sea, diríamos metro por metro, para ir tratando de identificar. Y ya también se usan escáneres donde se puede detectar si hay hundimientos del suelo o diferentes, ¿cómo se dice? Como elevaciones. Entonces eso nos indica que puede haber un cuerpo ahí o puede haber algo ahí que no está a la misma superficie que el resto del terreno. Y también se usan drones ya específicos para sacar fotografías y sacar impresiones topográficas donde nos dice si el terreno presenta elevaciones o hundimientos que nos pueden dar orientación exactamente de dónde están esas fosas clandestinas. Esto hablando en terrenos abiertos, ¿no? En planicies. Cuando hablamos de por ejemplo, un lugar, en una casa, porque también se han dado fosas clandestinas dentro de casas, o sea, en terrenos o en el patio, por ejemplo, de una casa, se hace una cuadrícula más pequeña, normal, y si es el caso de que tuviera cemento o piedras o concreto alguna de esta parte, pues hay que romper igual y ir sacando los cuerpos o ir abriendo por cuadrantes, igual que se hace en criminalística, en una inspección normal, y de esa manera se van levantando los cuerpos. Generalmente quien dirige la investigación de inicio es el antropólogo o el arqueólogo forense, porque ellos son los que tienen las capacidades para decir cómo quitar los restos sin que se dañen, cómo quitar, perdón, la tierra sin que se dañen los restos y cómo extraerlos o exhumarlos sin que haya pérdida, ¿no? Recordemos que la identificación inicia desde el lugar del hallazgo, entonces si hay varios cuerpos desde ese momento, pensando en que estén en restos esqueléticos, desde ese momento hay que ir haciendo la identificación para evitar que se haya contaminación o que se combinen o que sea más difícil la identificación. Si estamos hablando de cuerpos que todavía están en estado de putrefacción o de descomposición, a lo mejor va a ser un poco más fácil, pero igual tiene que tener cierta técnica para evitar que haya pérdida de alguna parte de los tejidos de estos cuerpos. Okay. En cuanto a los sistemas de identificación, maestra, una vez que encontramos un hallazgo, que encontramos una fosa clandestina, que tenemos restos óseos de algún individuo, ¿cómo podemos saber si era el familiar o si es una persona que está desaparecida? ¿Hay alguna base de datos? ¿Es meramente por alguna, alguna identificación plena que tenga el cadáver, la fosa? ¿O cómo se da este sistema? Bueno, es como en parte, les digo, como la identificación inicia desde el lugar, a todos los cadáveres se les da pues, una letra o nombre, una letra generalmente, y ya de ahí partimos. Los restos son trasladados al servicio médico o al área forense, y los trabaja el médico forense, el antropólogo forense, el odontólogo forense, y ya una vez que se hizo la identificación, incluso si tienen ropas, pues también se toma todo lo que las características que se puede tomar para identificar esos restos, se van a trabajar. Si son restos esqueléticos, pues casi nada más va a intervenir el médico legista en la parte general. Después va el antropólogo forense, que es el que nos determina mayores datos de los huesos, todos los huesos que correspondan, etc. Y el odontólogo forense también interviene en esta cosa. Si hay dentaduras, sobre todo si hay dientes, para determinar la edad, determinar género, ¿no? También el antropólogo forense nos ayuda en eso. Y de ahí se toma ADN. Si hay posibilidad de obtenerlo, de las mejores formas de obtener ADN es del arco costal, o del cartílago costal, o de los dientes, que es donde se preserva más. Digo, tenemos nuestro ADN está igual en todas las células, pero con el proceso de descomposición se va perdiendo ese material genético, entonces los dientes se preserva durante mucho tiempo y es muy posible obtener ADN de ahí. Se hace un registro de este ADN y se sube a la base de datos. Hay una base de datos en cada fiscalía, no tenemos una base de datos nacional como tal. Si nosotros tenemos, o sea, si las investigaciones arrojan que el cuerpo tiene la posibilidad de estar, por ejemplo, un cuerpo que se está buscando aquí en Guanajuato, pero que probablemente haya viajado al Estado de México, que haya posibilidad de que esté en el Estado de México, se solicita, la Fiscalía solicita a la Fiscalía del Estado de México que busque entre sus cuerpos, o sea, entre las características, alguien que corresponda con tal edad, masculino, femenino, etcétera, etcétera, con tales características, y entonces ya se hace el empate probable de ADN, ¿no?
Si no es así, pues o sea, se tiene que ir buscando uno por uno. No hay una base nacional como tal que digamos, ya está el ADN de esta persona y lo están buscando de tal lado, no es así. Más bien es ir fiscalía por fiscalía, pero cada fiscalía tiene su base de datos de ADN de los cuerpos que se están trabajando, y no solamente el ADN, sino fotografías, restos, o sea, todas las características de lo que se ha encontrado en ese cuerpo, porque se tiene que ir a la fosa de ese cuerpo, pero se queda toda la identificación en un archivo digital. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero agradecemos precisamente esta parte, es el punto al que quiero llegar. Es un punto, o es un tema muy amplio también, obviamente, ¿no? No podemos ver toda la clase, pues, o todo este tema en tan corto tiempo. Pero bueno, ya para concluir, maestra, un alumno de nuestra universidad, un alumno que está estudiando licenciatura en criminología y criminalística, ¿por qué es importante que sepa esta parte? ¿No? En la clase de antropología forense, ¿qué es lo más importante que debe de saber y que se desarrolla aquí en la universidad para que un alumno salga pues, preparado, ¿no?, en este tema? Bueno, en mi punto de vista muy personal, creo que todos los peritos de criminalística y de criminología tienen que tener las bases de no solo de antropología forense, sino en general de derechos humanos. Recordemos que toda la parte de antropología forense, todo lo que vemos justamente de fosas clandestinas, estamos hablando de personas desaparecidas, personas que pues, obviamente alguien las está buscando, personas que tienen a sus familias, y creo que todos los criminalistas y los criminólogos en general, cualquier perito, si llegan a trabajar dentro de los centros de justicia o si trabajan de manera independiente, tienen que hacerlo en base pues, totalmente apegados a los derechos humanos. Y digamos que en el área de antropología forense pues van a aprender muchísimo acerca de los restos humanos, de los cuerpos, de cómo se encuentran. Es algo que desgraciadamente es cosa de todos los días, entonces va a ser parte de su trabajo, y estoy segura que con todos los criminales que salen de aquí de CLEO, y los criminólogos salen muy bien preparados, porque la antropología forense es una de las ciencias más jóvenes, si no es que la más joven de todas las ciencias forenses, y la verdad es una ventaja que ustedes lo lleven en su plan de estudios, porque o sea, ustedes ya lo van a ver, a diferencia de otros criminales que a lo mejor ya están ahorita trabajando, que realmente no lo están aprendiendo ya en el momento del campo. Ustedes ya salen preparados de eso, porque desgraciadamente es algo que van a ver todos los días en su área de trabajo, ¿no? Ya sea que sean independientes o que trabajen dentro de alguna fiscalía, les va a tocar trabajar con restos óseos, y aquí van a tener la oportunidad de verlos, de tocarlos, de aprender mucho de ellos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, maestra. Agradezco precisamente todo este conocimiento, todas estas experiencias que nos has compartido. ¿Alguna otra cosa que desees agregar antes de despedirnos para los chicos que nos siguen en redes sociales? No, pues nada, ojalá, me gustaría mucho que se integraran a la comunidad. Créanme que yo estoy feliz de dar clases aquí, porque hay muchos recursos. Todos los laboratorios son una cosa bellísima que yo hubiese querido tener cuando hice mi especialidad y cuando hice la maestría. Vengan a CLEO, de verdad que por recursos no paramos, y entre más lo pidan ustedes, yo creo que más se nos da. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, y pues bueno, nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Gracias.